acepté a mi Cristo como mi Salvador, de pronto todo cambió. Mi vida en el pecado por siempre terminó, su Espíritu Jesús me dio. Anduve por el mundo con un vacío en mi alma, Jesús lo vino a llenar. Ahora vivo alegre y tengo la esperanza, por siempre con Él estar. Dios le bendiga, hermanos. Habla DJ Manny Sepúlveda todos los viernes aquí a las 5 de la tarde. Quiero agradecer a todos aquellos que se conectan a esta hora para estar con nosotros y los que se van a conectar más tarde, ¿no?, para mirar este programa. Yo sé que va a ser de grande bendición para su vida. Hemos tomado un tema, ¿no?, que en realidad es un caso muy, pues es muy, va muy allá, muy profundo en lo que es lo que vamos a hablar, ¿no? Y lo tocamos precisamente para poder ayudar a alguien que esté pasando por esto, ¿no? Pero quiero agradecerles primeramente a todos los que nos miran y de qué parte nos miran, nos mandan saludos. Me acaban de mandar saludos de China, se me hace. Y estamos orando por lo que está pasando ahorita en el mundo, que todos sabemos lo que está pasando. Pero sabemos que, como dice la Biblia, ¿no?, el Salmo 91, aunque el Señor, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y sigue ahí, ¿no? Él es nuestra protección, así es de que creemos que el Señor nos va a proteger, creemos que a lo mejor es un llamado para que nosotros busquemos más del Señor, ¿no? Si mi pueblo se humillare y clamare a mí, yo oiré desde los cielos y le responderé, dice la Biblia. A lo mejor es un llamado para la sociedad, ¿no?, que busque a Dios. Ya en la moral se ha ido por los suelos, y en realidad que necesitamos regresar a Dios, y Él nos hace la invitación, ¿no? Así es de que, bueno, en esta ocasión tengo una sorpresa aquí que no me esperaba, hermanos. Así es de que me encontré aquí yo digo amigo, ojalá me considere su amigo él, porque amén. Él ha estado mucho tiempo en el radio. Él ha estado mucho tiempo en el radio por años. Yo lo escuchaba en Gozo. Y después vamos a hablar y le hice invitación que pues, quería ser partícipe aquí en el panel, y me dijo con mucho gusto. Y así es de que, bueno, yo quiero presentar a nuestro hermano Panchito Alegría, que está con nosotros. Y también, hermano, gracias, hermano Panchito, por estar aquí con nosotros. Qué privilegio. No solo somos amigos de Facebook, sino que en persona también. Y claro que sí, qué privilegio, qué oportunidad. Muchas gracias, hermano Manny. No sé si quieras presentar tú a nuestro invitado. Por favor, yo estoy aquí como para ayudarle y apoyarle en lo que va a tratar el tema del día de hoy. Así que un saludo para todos ustedes, y la verdad, prepárense, porque creo que este es un tema el cual se vive a diario. Que a lo mejor tenemos un amigo, a lo mejor tenemos un familiar, a lo mejor nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, a lo mejor nuestra mamá o nuestro papá está padeciendo de esta situación, la cual vamos a aprender hoy todos. Así que les invitamos para que estén en sintonía. Si de pronto tienen alguna pregunta, ya saben, pueden escribir en el Facebook. Ahorita en este momento, la persona que nos va a estar hablando de esto es una persona que tiene mucha experiencia, es un hombre que ha dedicado muchos años a estudiar la palabra del Señor, es un siervo de Dios, es un pastor, y la verdad que es un privilegio conocerlo ahora en persona. Lo he estado viendo, tenemos un amigo en común que es el pastor Roberto Guioni. Pastor Roberto, un saludo para usted. La verdad, hermano, es una bendición y un privilegio estar con usted. Dios le bendiga y bienvenido. Gracias, hermano. Gracias. Hermano, te cuento, Panchito, ya estuvo antes con nosotros 2 veces. Hemos estado en el programa como unas 2-3 veces, y yo quiero presentarles. Es un honor, me gusta como él expone estos temas calmadito, trae paz. Incluso vamos a hablar sobre el libro que trae de paz, vamos a hablarlo más al rato. Y señores, no quiero presentarles al pastor. Es pastor, es maestro de teología y es también maestro de consejería, nuestro hermano Miguel Ángel Drago. ¡Un aplauso! Gloria a Dios. Gracias, pastor, por estar aquí. Manny. Gracias por nuevamente esta hermosa invitación de poder estar con ustedes. No, qué privilegio. Ahora, hermano Miguel Ángel, mire, vamos a hablar acerca de lo que es la depresión, ¿cierto? Porque hay gente que dirá, pero la depresión, yo no padezco depresión, pero a lo mejor sí están padeciendo de depresión, ¿cierto? ¿Usted nos podría de pronto explicar en términos generales qué es la depresión? Bueno, en principio, breve es estar debajo de lo normal. Sí. O sea, es una depresión.
Y la depresión puede tener diferentes orígenes y también puede generar diferentes consecuencias. O sea, no siempre va a ser visible, no siempre va a ser incluso estable, no es un estado permanente. Los casos más graves puede llegar que sí, pero regularmente todos pasamos por un estado de depresión. No obstante, no hay que confundir depresión con tristeza. Ah, interesante, claro. Porque la tristeza es una de las emociones primarias, pero la depresión es una condición que de alguna manera es un desorden. O sea que llega un momento en la vida de la persona que a lo mejor empieza por tristeza y luego se convierte en una depresión. Sí, cuando no supera el motivo de la tristeza, por ejemplo, la pérdida de un ser querido o una serie de situaciones personales. Interesante. Entonces, fíjese, hermano Manny, y a ustedes que nos están escuchando y nos están siguiendo, están siguiendo hermano Manny a través de Avanza Broadcasting Network, es interesante porque muchas veces tendemos a confundirnos y dicen, es que esta tristeza no se me pasa. Y es que ahí es donde cuando la tristeza no la superamos, se nos puede convertir en depresión. Sí, se puede llegar a convertir en depresión, la cual también puede ser en un término temporal conforme a la condición propia de cada uno y el origen, digamos, del problema que lo causó. Pero usted dijo que no hay que confundir la tristeza con la depresión, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si estoy triste? ¿Cómo puedo saber que no estoy depresionado, que estoy triste en ese momento? Buena pregunta. Mire, por ejemplo, la tristeza, como dije, es una de las emociones primarias. Muchos sostenemos que son 5 emociones primarias, otros dicen 7, y hay algunos que llegan a contar hasta 21, pero es otro tema. Pero las 5 emociones primarias, en el caso de la tristeza, por ejemplo, perdemos un ser querido, es normal que uno esté triste. Claro. Correcto. Perdemos un trabajo o perdemos una propiedad o algo, es normal que uno esté triste. Si después de determinado tiempo, mire, cuando ocurre un evento que afecta nuestra intimidad, el ser interior, digamos, sin entrar en cosas raras, ¿verdad? Sí, claro. Entramos en una crisis. Las crisis regularmente, en términos de psicología, se manejan en un promedio de 21 días, 3 semanas. Después de ese tiempo se supera. Pero también hay otros parámetros de medición que puede, si una persona cayó en un estado, digamos, de tristeza, donde está entrando, ya tiene un pie dentro de la depresión, debería durar no más de 40 días. Wow. Entonces, cuando pasa eso, ya necesita la ayuda de un profesional. 40 días. Fíjese qué interesante, ¿no? La verdad. Ahora, hermano, a mí me gustaría preguntarle, ¿qué nos enseña la palabra de Dios al respecto de la depresión? Es un buen punto, David, porque tenemos personajes de la Escritura que le dirían más bien, bueno, para no exagerar, ¿no? Prácticamente todos los grandes hombres de Dios pasaron por depresión. Wow. Prácticamente todos. Entonces, que se ha manifestado conforme al carácter y, digamos, la cultura propia de cada uno, más allá del judaísmo, sino a su contorno que le tocó en ese momento de la historia. Entonces, como por ejemplo, podemos imaginar que los que salieron de Egipto ya venían con un background de tristeza por generaciones. Claro, claro. O sea, son 400 años de esclavitud. Mucho, claro. Que de alguna manera lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, que como que se habían acostumbrado, y cuando le contestan a Jesús, nosotros nunca fuimos esclavos. O sea, claro. O sea, que uno se acostumbra a la condición. Oh, wow. Es como, ¿se acuerdan la historia de aquel que llevaba la mochila, de John Bunyan, ¿no? El peregrino? Y cargó la mochila, tú lees el librito, el segundo libro más leído después de la Biblia, pequeño un librito, escrito por los 1600, y ese hombre cargó su mochila y conoció en el trayecto una serie de personajes: señor tristeza, señor sinvergüenza, señor estafador, señor mentiroso, señora mentira. Todo eso llegaba a esa persona y él cargaba todo en su mochila. Pero cuando llegó al punto de que estaba el castillo de la eternidad ahí a la vista,
Pero como esto fue escrito en la Edad Medieval, había esos fosos de agua alrededor, ¿no? Ajá. Entonces él tenía que arrojarse, pero no podía hacerlo con la mochila. Claro. Entonces la tiene que dejar. Y tenía que morir para entrar a ese futuro eterno. Ahora, tuvo que pasar toda la vida cargando eso y lo dejó en el último instante. O sea, es una decisión personal. Claro. O sea, ¿cuánto puede durar esta condición en uno? El tiempo que uno lo permita. Y definitivamente ahí es donde entra en acción nuestra fe, nuestra comunión y sobre todo esa relación que tengamos con el Señor, porque es el único que nos puede ayudar a salir de una depresión. Obviamente buscamos la ayuda, como usted decía, de expertos que nos pueden dar ciertas reglas, ciertos lineamientos a seguir para que podamos superar una situación como esta depresión. Así que amigos, que de pronto ustedes, amigas que nos están escuchando en este momento, estamos hablando con el pastor Miguel Ángel Drago, que es un psicólogo y sobre todo cristiano. Imagínense ustedes qué bendición. Hay maneras de superarlo. Si usted de pronto tiene una pregunta, ¿por qué no nos escribe una pregunta y aquí la vamos a compartirla con el pastor y con nuestro hermano Manny, porque es importante y no están solos. Déjenme decirles que en los Estados Unidos y creo que alrededor del mundo hay una cantidad, es increíble los números que se calculan de la depresión. Es impresionante, cada minuto o cada hora hay alguien que de pronto toma una mala decisión de acabar con su vida por la depresión. Y déjenme decirles, no están solos, hay ayuda y el Señor es nuestra mejor ayuda, Él es nuestro mejor psicólogo, ¿cierto? Y la palabra del Señor, que hay muchos versículos los cuales nos pueden ayudar a seguir adelante. Así que no se desesperen, siempre busquen la ayuda de alguien que los pueda guiar a salir de esa situación. A lo mejor ustedes dicen, no, yo solo tengo tristeza, ya se me va a pasar. Pero imagínense, ya nos explicaba el pastor Miguel Ángel de que, wow, después de cierto tiempo, esto ya se convierte en una depresión. Así que busquen ayuda, por favor. Mire, puede ir a su iglesia, puede hablar con su pastor, puede tratar de buscar una ayuda de un psicólogo cristiano, de un terapeuta para que le pueda ayudar a salir de esta situación. Sí se puede salir, ¿cierto, hermano? Totalmente. Pero también viene, hermano Pachito, viene también que los que necesitan lo que es la medicina, que la depresión viene por algo físico, tengo entendido, sí, ¿no? Eso es cuando es algo biológico, alguna descompensación química en el cuerpo, algún tipo de situación que le está afectando. En ese terreno yo no me especializo. Claro, o sea, pero ahí claro. tienen que mirar lo que es alguien que... solo que regularmente eso se descubre bastante después de que la persona ya está en esa condición. En esa condición. No me quiero apartar, pero usted mencionó del Señor, ¿no? Y el Señor Jesús pasó por eso. Claro, eso le iba a preguntar, que usted nos mencionara uno de esos personajes bíblicos que padecieron o que sufrieron de esa depresión. Solo que en el caso del Señor Jesús fue una situación, digamos, de un alto grado de estrés, Claro. que es lo que lleva, muy rara vez se da, pero es totalmente real, que se puede sudar sangre por los poros. Imagínese. O sea, cuando la tensión es tanta, regularmente una persona, podemos llamar común o normal, no lo llega a soportar, le puede dar un ataque al corazón antes de que eso ocurra, pero el Señor tenía un propósito que cumplir y lo cumple a rajatabla. Claro. O sea, el temor en su propia humanidad, claro que estaba, el temor al padecimiento, al dolor, Él lo hizo por amor, pero bueno, cuando es un ejemplo. Sí, no, claro. Pero, por ejemplo, el mejor ejemplo que podemos ver en los personajes, dos particularmente, uno es Moisés, de cual quería compartir algo, pero siempre, si tengo que elegir uno, mejor dos. Correcto. Job. Que es perfecto, ¿no? Sí, aparte el contexto familiar no le ayudó. O sea, correcto. la mujer le dijo, niega tu día y muérete. No, claro. Pero también tenemos el caso de un hombre que vivía en Victoria, que Elías. Wow. Entonces, Elías, un hombre que de pronto, tal vez incluso por su apariencia física, no amedrentaba a nadie, pero su entereza, su capacidad, su fe y su obediencia a Dios causaba pánico en los demás.
Pero él es el que había acabado con todos los profetas de Baal, toda su historia, pero él por dentro estaba que se moría. Cuando recibió la noticia de la mujer. Sí, claro. Sí, entonces, bueno, me va a tocar lo que me va a tocar, o sea, pero de alguna manera lo que regularmente pasa cuando uno cae en ese estado de depresión es transferir la culpa como para ir descargando, o sea, ¿por qué me hiciste pasar por esto? O sea, ¿por qué no me mataste mejor? ¿No? O sea, ese cuestionamiento a Dios. Correcto. Regularmente el hombre natural no le cuestiona a Dios. A veces también dicen otro tipo de palabras. Sí, ¿no? sí, claro. Pero no es nuestro caso como hijos de Dios. Pero sí he escuchado muchas veces, si Dios me ama, ¿por qué me permite que esté pasando por esto? Pero probablemente está haciendo que pases por esto porque esto va a hacerte más fuerte una vez que lo superes. Definitivamente, y esto mismo hay veces que nos ayuda para poder entender a otras personas y ayudarlos a decirle, mira, busca ayuda por este lado, el Señor te puede ayudar a sanar, a poder superar esta situación. Ahora, hermano Miguel Ángel, mire, me gustaría, ya habíamos hablado un poquito de esto al principio del programa, pero me gustaría preguntarle o que usted nos dijera ¿qué síntomas podemos identificar como depresión? Porque ya usted lo mencionó, a veces una tristeza se prolonga y se puede convertir en depresión, pero de pronto hay personas, a lo mejor hombres y mujeres que nos están escuchando en este momento, nos están viendo y dicen, a lo mejor esto estoy padeciendo o me siento de esa manera, wow, tengo que tener mucho cuidado y tratar de buscar la ayuda. Entonces tal vez usted nos puede mencionar o identificar, darnos identificar esos síntomas de una depresión. Regularmente los primeros síntomas, a menos que haya sucedido algún evento traumático de repente o repentino, entonces va a generar una condición, podemos decir, casi catastrófica interna, ¿no? Uh-huh. Pero si no, es un proceso que puede empezar de a poco, es por, digamos, la falta de la capacidad, no en un mal sentido, sino la capacidad en el marco de nuestra humanidad de poder superar los conflictos que se nos presentan. Claro. O sea, es como que de pronto una pareja joven se casó, llevan 3, 4, 5 años de casados, ya se metieron con su casa, tienen un par de niños, que esto, que lo otro, tienen un buen trabajo, pero la cuota de la casa se lleva un buen pedazo del salario, de la entrada, y de pronto un día le dicen, ¿sabes qué? Gracias, ya se terminó el trabajo. Wow. Ahí lo devastan a cualquiera, ¿no? Para que tomemos conciencia de esto, fíjese que en el tiempo de posguerra, aquí en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra, fue un tiempo donde hubo mucha cantidad de suicidios, particularmente de hombres de mediana edad, como de los 40 a los 50 aproximadamente, que se quedaban sin trabajo. Muchas compañías habían desaparecido, ese tipo de cosas. También el costo de vida había aumentado mucho, los precios de las viviendas, etcétera, todo eso. En ese momento los bancos empezaban a hacer todas las cosas que ellos hacen. Entonces la sociedad, aunque pintaba un futuro muy brillante, pero en ese momento una persona que perdía el trabajo, muchos se suicidaron. Sí, no, me imagino, sí. Es que es difícil, ¿no? Como usted dice, el cuadro que nos estaba poniendo es una pareja que de pronto compraron la casa de sus sueños, de pronto tienen 1, 2 o 3 vehículos, hasta incluso tienen una vida supuestamente resuelta, ¿no? Y el modelo americano. El modelo americano, exacto, el sueño americano, ¿no? Y de repente viene esa mala noticia y dice, mira, por cuestiones de economía en este momento necesitamos cortar personal y lamentablemente fuiste escogido entre los que tienen que salir de la... Eso a cualquier persona, por muy segura, por muy confiada, por muy firme, incluso está en el Señor, puede llegar a votarlo. Sí. Ahora, el ejemplo yo le puse de la época de posguerra, porque en aquel entonces los trabajos regularmente... una persona cuando agarraba un trabajo, entraba como joven, tal vez recién casado o eso, y iba a estar en la compañía 20, 25, 30 años, hasta que se retirase. Pero hoy eso ya no existe. Ya es diferente, sí, los tiempos han cambiado. Entonces aquí hoy las condiciones, de alguna manera, hay una
precondición social. Ok. Hay una precondición social de que la gente ya viene de alguna manera un tanto deprimida. Lo podemos notar en la forma de manejo, o sea, lo podemos notar cuando le preguntas algo a alguien y ya te mira mal. Sí, tienes razón. Entonces, o que llegas, por ejemplo, a donde venden una bebida, una soda o algo, y se quedan mirándote, ¿me vas a tener todo el día aquí esperando? O sea, la gente está de alguna manera ya con sus ánimos alterados. O sea, ya se levanta así. Ya está así desde ayer, desde el año pasado, de todo eso. Entonces, eso es una condición, yo a esto le llamo el enojo social. Qué interesante eso, la realidad. Hay un enojo social que el enojo siempre, si se estira en el tiempo, después de los tiempos que hemos mencionado, entonces ya se va a convertir en una depresión. Algo crónico se viene a hacer. Sí, se convierte en algo crónico. O sea, constantemente una persona que está de mal humor, como usted dice, y es cierto, vamos a tantos lugares y dice uno, mejor me voy de aquí porque me atienden de una manera que no me gusta. Sí. Pero lo hace parte como de su personalidad en este caso. Porque se enoja consigo mismo también. Pero no hay momento en que él pueda reaccionar y decir, espérame, ya es algo que lo adoptó él como esa personalidad, podemos decirlo. Pero hay momentos que él puede romper y decir algo no está bien, ¿o no? Regularmente, digamos, cierto tipo de personas cuando se convierten en algo crónico no se dan cuenta. Qué interesante eso. O sea, pueden vivir con eso. Solo que los que viven con él no pueden vivir con eso. Eso sí, claro, definitivamente. Eso suena bien, pero bueno, sí, yo entiendo su punto de vista, pastor. Pero yo como persona puedo decir, ok, mira, yo no era así, pero el transcurso de la vida, el vivir aquí en este ambiente me ha formado de esta manera. ¿Yo rehúso, puedo volver o tiene que trabajar con él mismo? Necesita ayuda. O sea, cuando una persona ya se le convirtió en crónico, cuando pasó un tiempo normal para que supere su condición, ya entonces tiene que buscar una ayuda profesional para poder salir. A veces con la ayuda de la familia, si es que... digamos, él cede, ¿no? Claro, si es que lo permite. Oye, qué interesante está esto. ¿Cuánta gente no conocemos así, Panchito? Que en realidad lo miramos y pensamos qué es su personalidad o qué son ellos, pero es algo que han adoptado ya por el... Sí, y esto se debe a donde vivimos, al ambiente social que vivimos. Por ejemplo, cuando tienes amigos de años y le dices, oye, ¿sabes qué, Juanito? Vente vamos a tomar algo el fin de semana, ¿por qué no vienes para casa, hacemos una barbecue? No, gracias, ya. Bueno, otra vez, cuando lo hagas la próxima vez, y la próxima vez lo invitas, ¿no? No. Entonces, ya... empieza a aislarse la persona, no solo a aislarse de su propia familia, correcto, porque ya está aislado, aunque compartan la casa, la cama y todo, ya está aislado, se encierra en sí mismo. Y el cónyuge o la cónyuge, entonces cuando lo ve así, mejor lo dejo que esté y ya. Wow, qué interesante, ¿no? Pero voy a de que la persona no se va dando cuenta que va cayendo en un pozo cada vez más profundo. Estamos hablando de los síntomas. Y regularmente es el último en enterarse la persona de que está experimentando eso. Otro de los síntomas es que hay picos donde no exactamente que se da cuenta, pero que sí que se cuestiona, es decir, ¿por qué estoy así? ¿Por qué ya no soy como era antes? A eso iba yo. Correcto. Sí, puede venir momentos de lucidez, depende del carácter de la persona. Si es una persona que está dispuesta a escuchar, o es dispuesta a comprender, dispuesta a aceptar. Pero si es ese tipo de persona, hablemos claro, si se trata de un varón, que ya pasó un poquito la edad media, los 35, 40, por ahí. ¿Está hablando de la menopausia, pastor? No, bueno, lo que se le parece, pero... menopausia. Sí. Y está con los conflictos de vida propios de
el estilo de vida donde vivimos, con las necesidades financieras, ese tipo de cosas, la incertidumbre de la economía, del trabajo, y la esposa que le reclama alguna que otra cosa. Entonces llega un momento en que si fue soportando tanto, y eso se extendió a lo largo de un tiempo, que puede estar 2 años, 3 años, incluso más, es probable que para ese momento ya esté pensando en una alternativa. Es decir, considerando, mejor que me muera. Wow. Entonces ahí es donde entra la sombra del suicidio, que todavía no lo desarrolló completamente, pero cuando la persona empezó a pensar, mejor que va a ser mejor para ellos que yo no esté. Que yo no esté. Wow, eso es terrible, porque llegar a ese momento de la vida de cualquier persona es algo difícil, me imagino, ¿no? Así que a ustedes, amigas o amigos que nos están escuchando, que están viendo en este momento el programa Entre tú y Dios con el hermano Manny Sepúlveda, estamos hablando con el pastor Miguel Ángel Drago. Él es psicólogo cristiano, y saben que hay ayuda, se puede salir de esa situación. Claro que se puede salir, solo que depende de uno mismo primero tomar la decisión de decir, sí, estoy pasando por una situación como esta, voy a buscar la ayuda. Busquen la ayuda. Usted puede ir con su pastor, puede ir a su iglesia, a su congregación, y preguntar, bien, estoy pasando por esta situación, necesito ayuda. Busque la ayuda, no le dé vergüenza. Ya el pastor nos está explicando algunos de los síntomas que muchas veces a lo mejor lo estamos viendo en algún ser querido. Por ejemplo, a veces el superar esos conflictos se nos vuelve un poquito más difícil. Y empezamos a experimentar mal carácter, o nos empezamos a aislar, ya no queremos ir ni siquiera a ver a la familia o compartir con la gente en la iglesia, o también a preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que está sucediendo, por qué tantas preguntas de mí mismo. O ya nos acaba de decir el hermano, empezamos a contemplar tomar una decisión drástica en nuestra vida. Y no, antes de que usted llegue a ese punto, ¿sabe qué? Busque la ayuda. Ayuda hay, y hay muchas personas que le quieren ayudar a salir de esta situación. Así que les invitamos para que usted lo haga, ponga sus manos en la vida del Señor, para que así, hombre, usted pueda salir de esta situación. Ahora, hermano, miren, es interesante, porque usted lo que nos ha dicho lo hemos visto tal vez en algún amigo, lo vemos todos los días donde quiera que vayamos, pero yo le quiero preguntar algo. Por ejemplo, si de pronto yo estoy padeciendo una depresión, ¿yo puedo contagiar a mi esposa o a mis hijos de la depresión? Bueno, la palabra contagiar no sería la más afortunada, pero porque no es algo que se contagie, ¿no? Sí. Claro, es un virus, pero, claro. Pero digamos que ellos también pueden podemos empezar influenciar. Exacto, gracias. Esa palabra. Sí, definitivamente. Wow. No pasa mucho tiempo para que pueda influenciar a los demás. O sea, claro. Incluso puede ser cuestión de horas, depende del estado anímico de cada uno. Pero quería poner un ejemplo, sí. si me permite. Tenemos esta lectura. En realidad, bueno, que nos quedamos en los hombres de Dios, los hombres que han sobresalido en la Biblia. La mayoría de usted nos decía que pasaron por lo que es la depresión. Hablamos de Elías, y cómo aquella mujer lo manda a amenazar y se va y se aísla. Dios lo tiene que levantar otra vez, pero encontramos otro hombre que no lo habíamos contemplado. Contemplamos a David, que era un hombre depresivo, sumamente, que dice que se encerraba en su cuarto y era depresivo el hombre, lloraba en la cama. Entonces, pero encontramos otro que yo no lo había contemplado, y era Moisés. Sí. Incluso la lectura que usted nos dijo, y dijo Moisés a Dios: ¿por qué tratas mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Si vas a tratarme así, yo ruego que me des muerte. Y si he hallado gracia a tus ojos, que yo no vea mi desventura. ¿Qué? Wow. Sí. Mátame, es lo que me está diciendo. Sí. Ahora, hermanos, ustedes que son gente consagrada también, imagínense que esto lo dice el pastor de la iglesia donde tú te congregas. Dios mío. Oh, wow. Sí, claro, sí, entonces se va a volver masivo. Claro. O sea, Moisés lo podía decir, pero un hombre actual de este tiempo, no. O sea, el pastor no es un hombre natural. Pero aquí Moisés se lo está diciendo a Dios, no al pueblo. Sí, claro. Sí, pero evidentemente tenemos que darnos cuenta de que Moisés, cuando llegó a esto, está
tengamos en cuenta de que Moisés estaba pastoreando a casi 3 millones de personas, 2.600.000 y pico. Y el consejero, el que daba consejería. Sí. Bueno, entonces, acá llegó él al punto de cuestionar a Dios. Wow. O sea, él ya estaba harto. Hasta aquí. Por otro lado, tenemos que considerar que la vida para él no había sido fácil. Uh-huh. Desde su nacimiento. Desde su nacimiento. Correcto. O sea, indirectamente había un sentimiento de rechazo probablemente. Claro. Porque, por lo que pasó, ¿no? O sea, pero después ya de grande, cuando llega a los 40 y sucede eso que mata al egipcio, y después se va 40 años al desierto con la mujer, los suyos, y ahí es cuando es confrontado, y entonces Dios trata con él, con la zarza ardiente, todo eso, y llega al liderazgo del pueblo, ¿verdad? Bueno, ahorrando tiempo en todo lo intermedio. Pero cuando llega a ese liderazgo y se tiene que hacer cargo de los casi 3 millones de personas, que no era fácil, se quejaban de todo el tiempo, entonces ya no daba más. Por eso dije, se puede comparar con un pastor. Claro, tiene razón. O sea, la carga social que hay en una comunidad de fe, por más fe que haya, los problemas son una carga. Eran reales, ahí estaban presentes. Sí, y son reales ahora también. Claro. Entonces, él está diciendo, a ver, tú me trajiste para esto. ¿Para qué estoy aquí? Y esa es la pregunta que cuando una persona está en depresión se hace. ¿Para qué estoy aquí? Yo soy hijo de Dios, pero ¿dónde es o cuándo es que tú bendices? ¿Por qué a mí? Y cuidado con ese término que es muy usual entre nuestra gente. Sí. Porque el hecho de decir, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué no a ti? Claro. Sí. O sea, al de al lado, ¿no? Sí. Entonces, ya perdió, digamos, como dicen en el barrio, la chaveta, ¿no? O sea, ya está descolocado. Sí, claro. Ahora, en esa relación con Dios, Dios tuvo gracia con él, Dios tuvo misericordia con él. De hecho, la gente, nuestra gente, hoy día, llega a pensar hasta mal de Moisés por todo esto. Entonces, cuando se encuentran con algunos pasajes que le podemos llamar oscuros, que cuando el diablo contendía por el cuerpo de Moisés y todo eso, y de que el Señor se lo había llevado antes de tiempo, que no pisó la tierra prometida. Entonces, pero resulta que sí pisó la tierra prometida. En el monte de la transfiguración. Sí, claro. Sí, o sea, ahí me quedé así como que no, la Biblia dice que no entró con Josué. O sea, pero Dios cuando tiene un propósito para cada uno de nosotros que lo tiene, o sea, se va a cumplir indefectiblemente. Wow. Y ese propósito que tenía el Señor, y que en el monte de la transfiguración estaba Jesús, Elías y Moisés. Es decir, la ley, los profetas y la gracia. Juntos. La ley, los profetas y la gracia. Claro. Wow. Ya está. Entonces, aquí se ha cumplido la Escritura. Es lo que dijo el Señor, correcto. Claro. Entonces, cuando a veces uno no quiere cambiar, lo que puede suceder es que pierda el privilegio de la vida. A ver, ¿Sí? ¿Cómo? Eso es lo que perdió Moisés. En esto que está hablando él. A ver, mucha gente llega a pensar, entonces fue condenado. Porque Dios se lo llevó. ¿Y a dónde se lo llevó? Claro. ¿Por qué el diablo contendía por el cuerpo de él? Bueno, pero ¿por qué Jesús se encontró con él ahí? ¿Acaso lo trajo del fuego del infierno o del Hades en el judaísmo? Y lo trajo para mostrar de que él existió y de que ahí está la ley, los profetas y la gracia. No. Lo que a Moisés le sucedió es que perdió la gracia o el beneficio de la vida humana. Okay. Pero él no fue condenado. ¿Trascendió?
Por supuesto que sí, se encontró con el Señor ahí en Israel. Entonces, esto le puede suceder a cualquiera de nosotros. Ok. Si hay alguien que no quiere cambiar, que sigue siendo enojón porque se me da la gana de ser enojón, y si estoy deprimido no te metas conmigo. Y no me mires y no me hables, claro. Entonces, realmente estamos buscando de que Él nos llame. Wow. Sobre todo si Él ya nos llamó para que le sirvamos. O sea, yo, si me permiten decirlo de esta manera, diría el Señor, yo no te llamé a ti para que tú estés haciendo esto. O sea, ¿qué fue lo que hizo que Dios tomara esa decisión cuando golpeó la roca de Oreb? Ajá. O sea, la roca es Cristo. Correcto. Entonces Él de alguna manera está rechazando a Cristo, pero no lo está negando en su espíritu, sino que está diciendo, ¿por qué si tú estás aquí, por qué no estás obrando ahora? Estoy tratando de entender, pastor. Moisés está diciendo, esto tú no me llamaste a que, entonces, ¿qué es lo que tendría que haber hecho Moisés en este caso? ¿No era lo que tenía que estar haciendo, dirigiendo al pueblo? ¿Correcto? ¿Eso es lo que estamos hablando? Claro, entonces su corazón, que si bien no se alejó del Señor, pero sus acciones se alejaron de la voluntad de Dios. Ok. Wow, interesante. Así como se lo pone, definitivamente uno dice, wow. En este momento estoy entendiendo más lo que pasó, Moisés. Y menciono esto porque es necesario que nosotros como pueblo de Dios lo entendamos. Sí, porque, claro. Pero ¿cómo conectamos eso con lo que está diciendo Moisés? Se oye un hombre deprimido a lo que las palabras que está diciendo. ¿Cómo lo conectamos con la depresión de Moisés en este caso? Bueno, probablemente Moisés era un tipo de persona con algún tipo de, no se entienda mal, pero algún tipo de un desorden emocional. Ok. Por ejemplo, cuando dice que iba a hablar con el emperador, con el faraón, y entonces se tartamudeaba. Bueno, porque él tenía ese sentimiento de su autoestima no estaba muy sana en ese momento. Él no era tartamudo. No. Porque nunca dijo que fue hasta ahí. Los nervios lo traicionaron. Es un ataque de pánico. Sí, exacto. Wow. Ajá. Entonces, él es una persona insegura. Wow, ¿qué es lo que dice hermano Panchito? Claro, es una persona insegura. Entonces él va a ir en contra de todos, o sea, que se le presente. O sea, yo tengo que llegar a esto, sea quien sea que se me ponga adelante. Y mejor que si tú me trajiste hasta aquí, que hagas lo que tienes que hacer. Wow. O sea, está confrontando a Dios, está confrontando a Cristo. Hasta un estado de agresividad con Dios. Sí, claro. Porque Panchito no menciona en la Biblia que fuera tartamudo cuando estaba en el palacio con el faraón. Claro. Lo muestra hasta ahora que el Hasta Señor le ese dice, momento. te voy a mandar, pero porque yo, ahí está Aarón. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Aarón va contigo también, vámonos. Pánico. Pánico. Wow. Entonces es cuando la persona ya no tiene control de sí mismo. O sea, llegó ahí a hablar con el emperador porque así tenía que ser. Claro. Pero, y que era el único que podía ir. Pero si hubiera sido por él, nunca hubiera ido. Lo mandaron. Pero existe otro, Panchito, que es muy interesante. Fíjate que no había mirado yo, que lo platicamos la vez que estuvo con el hermano pastor Miguel con nosotros. Yo le hice una pregunta a usted, ¿por qué David fue un hombre tan depresivo? Y usted me dijo, si usted se recuerda, que porque él traía en su mente algo que no pudo superar, que fue el rechazo de su padre. Es correcto. Sí, hace rato lo mencionó y ya se lo quería decir, pero no lo quise interrumpir. Porque en realidad él mandó a Urías que lo mataran, él se metió con la mujer de Urías, él hizo cosas, sus hijos, conocemos la historia de Absalón, conocemos la historia de sus hijos, todo lo que pasó, y no tuvo control en su casa. Y eso usted nos decía que fue porque nunca superó que su padre nunca lo aceptara. Es cuando viene Samuel para ungirlo, Sí. y el padre de David hace pasar a todos los hijos, y entonces cuando el profeta le pregunta, pero aquí falta alguien, no, ese es el que cuida las ovejas, maloliente, el más chico. Claro.
O sea, pastor, es impresionante porque tenemos que tener cuidado nosotros como padres también poniéndolo en contexto en esta época cuando estamos tratando o viendo a nuestros hijos de cierta manera. Porque imagínese usted, a lo mejor sin querer, o bueno, en este caso es muy diferente, pero a lo mejor uno como padre, de pronto las comparaciones entre los hijos, y hay que tener cuidado, amigas y amigos, porque muchas veces podríamos provocar esa condición en la vida de nuestros hijos por años. Y eso en el Nuevo Testamento está, no provoques a tus hijos a ira. Y es impresionante, entonces la verdad que hay que tener mucho cuidado, hay que ser cuidadosos. Y fíjese que hablando de Moisés, y usted está hablando acerca de los pastores actuales, hemos escuchado, usted ha sabido de tantos pastores que han cometido suicidio. Y ahora entendemos un poco más, claro, la presión que existe, las necesidades que hay, todos los conflictos, el pastor los va tomando, que alguien necesita oración, que un problema de esto, que la iglesia aquello, que de pronto la familia esto, todo eso se va sumando y llega un momento en que el pastor definitivamente ya no puede más con todo esto. ¿Sabe? Ese es un excelente punto, porque en el tiempo que estamos ahora, que nos toca vivir, cuando un pastor comete algún tipo de falta, ya lo están crucificando. Sí. Esperan de que la perfección que nadie tiene en la iglesia la tenga el pastor, sin considerar que es humano y de que también es pecador. Sí, es que creo que muchas veces ponemos Padre, Hijo, Espíritu Santo y Pastor. Sí, imagínese. Pero en los tiempos, de hecho, como en este tiempo se ha dado los dos extremos de lo que se está predicando en los púlpitos, o sea, una extrema santidad y una extrema liberalidad. ¿Sí? Okay. Sí, me explico sin entrar en detalle, sí, ¿verdad? claro. Entonces, no hay un balance, porque la sociedad está así. Está desbalanceada. O sea, la sociedad hoy es, en el mejor sentido de la expresión, es extremista. O me voy para acá o me voy para allá. Donde me sienta mejor. Sí. Claro. Es como, pero el creyente, digamos, está... ¿Vieron esos juegos, cómo se le llama? Que está un chico de cada lado en la tabla y va... Sube y baja. Bueno, entonces, ¿cómo sería... Por ejemplo, un chico que tal vez pesa un par de kilos más y se queda abajo y el otro lo deja ahí arriba. ¡Ey! Claro. ¿No? Entonces, esa situación produce un descontrol, produce una reacción nerviosa en aquel que trata de levantarse. Claro. Entonces, así está la iglesia dentro hoy. Okay. Extremista, así. No se entienda para el otro lado, ¿verdad? Correcto. El término. Pero entonces el pastor, ¿qué hace? Tengo que ponerme o de este lado o de este otro lado. Es decir, tengo que ser tolerante con las faltas de los hermanos. O fingimos que todos somos totalmente santos y entonces ahí todo está bien. Qué interesante. Wow. O sea, tenemos que vivir un fingimiento, o somos perfectos acá. Si fuéramos perfectos no necesitaríamos a Cristo, ¿verdad? Claro. Posiblemente ya no estaríamos aquí tampoco. Sí. Entonces, esto, en el tiempo que nos toca, crea patrones distintos de comprensión, de conducta, e incluso de valoración de las personas, del liderazgo cristiano y todo ese tipo de cosas. Por eso encontramos los dos extremos y la gente ya que puede mantener un equilibrio en el medio casi no queda. O se van totalmente ultraconservadores o se van a ultraliberales. ¿Es un peligro eso? Y bueno, me está diciendo de que el Señor viene pronto de alguna manera. Claro. O sea, es el anuncio de que el Señor está a las puertas. O sea, es lamentable de que desaparezcan hermanos consagrados como recientemente ese joven pastor que se suicidó y eso, que en realidad no sabemos el trasfondo realmente qué es lo que pasó, pero precisamente para ese tiempo yo prediqué en la iglesia el tema del suicidio. No quiero extenderme en esto tampoco, pero que
el suicidio eventualmente termina siendo otro pecado y nosotros no podemos agregar a lo que ya está escrito, o sea, no podemos poner una condena que no figura explícitamente en la Escritura. Uh-huh. Entonces, probablemente fue el último pecado, sí. Me dicen, bueno, pero es que si ya pecó y después se murió, entonces ya no tiene oportunidad de arrepentirse. Entonces tú me estás diciendo de que los pecados que perdona Dios son solamente los que pasados, ¿no? Los pasados, y entonces lo que yo cometa si no tuve la oportunidad, tal vez me peleé con mi esposa cuando veníamos en el cable carril, paseando, y se cayó, se cortó el cable, nos matamos los dos, y entonces ya estoy condenado. O sea, yo entiendo teológicamente que Dios perdona los pecados pasados, presentes y futuros. Podemos estar de acuerdo o no. Incluso alguien dijo por ahí que que Cristo murió así, perdonando el pasado y perdonando el futuro. Eso alguien lo dijo algo vagamente, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero como Dios es omnisciente y ya estuvo allá, estuvo antes que nosotros, Él tiene ese poder de hacerlo. Por supuesto, no sabía de que David iba a ser como fue, que Salomón iba a ser como fue. Correcto. Entonces, creo de que los pastores, cuando están presionados al extremo, la misma congregación lo está llevando a una condición al borde del abismo. Detengámonos ahí, pastor. La misma congregación lo está llevando. En este caso, hablemos de una congregación sana. ¿Qué debería de hacer una congregación sana para levantarle el autoestima, levantarle a ese hombre el ego, levantarle a ese hombre y decir yo todo lo puedo en Cristo? ¿Qué necesita una congregación para levantar a un hombre así? Bueno, los pastores siempre van a decir mi congregación es sana. Pero si de pronto tú agarras el aparatito ¿no? Y al rato que ya terminó el servicio y ves las redes sociales, oh mira, fulanito aquí está, esa hora estábamos en el servicio, ¿me entiendes? Claro. Entonces, no, pero que estaba viendo la Biblia, no sé. En Facebook no estaba viendo la Biblia. Correcto. Entonces, ¿qué es una iglesia santa? Es que se porta bien en clase. O sea, somos creyentes como niños. O sea, estamos en la escuela y nos portamos bien con la señorita y entonces estamos todos bien, somos santitos. Claro. O sea, y después en casa. Si de camino de la iglesia a casa probablemente una cuarta parte de los matrimonios tuvieran algún tipo de discusión, incluso por lo que se predicó. Correcto. Entonces, creo de que es irreal de que la iglesia está totalmente santificada. Porque yo estoy de acuerdo que la iglesia debe de proteger y cuidar a su pastor. Y orar por los pastores. Orar. Sí. Yo le digo a mi pastor, a los que he tenido, me los llevo al gimnasio. Yo siempre los aconsejo, coma, duerma, porque creemos que el pastor es el atalaya que debe de estar noche y día, Panchito. Mas sin embargo, como dijo él, son hombres que sufren también, que tienen sentimientos. El mismo Moisés, ¿cuál era su congregación? ¿Cómo estaba la congregación de Israel? Estaban, pero todos, eran puras quejas ahí. Claro que ahí ellos estaban bajo la ley y los que se quejaban no cruzaron, ¿verdad? Claro. Pero, en fin, eso es nada más que una figura y está mostrando algo que está bajo la ley. Pero la gracia precisamente es de que nosotros tenemos que aplicar la gracia que nosotros reclamamos de Dios. Amén. Si no, ¿cómo es que estoy hecho a su imagen y semejanza? Claro. Estamos viviendo en un mundo actual donde la depresión es eminente, está donde quiera. Y tal vez alguien nos está escuchando, porque usted nos hablaba la vez pasada, que existen diferentes tipos de depresión, que como hablamos al principio, ¿no? Que la que no es tristeza, pero hay una depresión que va de menor a mayor. ¿Podemos hablar alguna de ellas? Bueno, ese tipo de depresión que va, digamos, increciendo, que se va desarrollando, es cuando en parte la persona está ignorando el origen de su conflicto.
De hecho, puede que incluso no tenga conflicto con su cónyuge, ni con sus hijos presentes, ni nada de eso, sino que tal vez es un problema irresoluto, o sea, algo sin resolver de su propia vida anterior, incluso a la formación de esa familia, ¿no? O sea, algo de la infancia, algo que quedó, algo que traumó a la persona y que quedó marcado, que incluso afectó su propio fuero interior, su personalidad, la torció un poco, la distorsionó un tanto, y entonces la persona hace cosas que no entiende. O sea, como lo dice Pablo con respecto al pecado en Romanos 7:14, 13:14, o sea, lo que no quiero hago. Encuentro una ley en mí, dice. Sí. Claro. Entonces, esa situación es inconsciente en la persona que la carga, que la lleva. Y en esa inconsciencia, que es progresiva en su deterioro, entonces va acumulando las cosas. No solo estoy trayendo una carga que desconozco totalmente el origen, porque, por ejemplo, si mis padres se separaron antes de nacer yo, que eventualmente es mi caso personal, entonces de pronto descubro a determinada edad de que estoy cargando con algo que no me toca. Que no era suyo, no le pertenecía, mío. Claro. Pero es que Dios formó a la familia, claro. Entonces, y hay un concepto de familia. Cuando ésta está desordenada, cuando faltan partes, evidentemente el sentido de integridad, o sea, de sentirse completo, está ausente en el corazón del individuo. Esté enterado o no. Claro. Porque lo natural es que el cuadro familiar esté completo. Claro. Eso sería lo esencial, ¿no? Claro, pero como no siempre se da así, y sobre todo en estos tiempos, como por ejemplo aquí donde vivimos y tenemos cuánta gente hemos conocido a lo largo de los años, llevamos acá, de que trabaja aquí, el hombre tiene su familia allá a tantos miles de kilómetros. Pero usted está diciendo que, estamos hablando en general, que todos podemos tener un cuadro de los que usted está presentando, porque ¿quién no ha sido afectado durante su vida? Por regular, yo creo que el 99.9 hemos subido un matrimonial, de los padres, divorcio. ¿Quién no ha sufrido? Entonces todos estamos propensos y traemos eso. ¿Estamos hablando de un número grande? Mire, solamente voy a hacer referencia de un caso. Un hombre lejano, no es de aquí, entonces emigró aquí, dejó a su esposa y sus hijos en su país y pasó el tiempo. Pensaba que iba a ser un ratito de tiempo y se fueron como 20 años. Oh, wow. En esos 20 años, o sea, su esposa y sus hijos están en su país, crecieron, se hicieron grandes, estudiaron, trabajaron, y acá tiene otra mujer. Pero resulta que recién ahora pudo arreglar sus asuntos, digamos, de papelería, o dejarlo ahí. Entonces va a emigrar a su esposa para que pueda vivir aquí. Pero no deshace lo que tiene ahora. Wow. Entonces, ¿cómo estamos? O sea, ¿qué es lo normal ahora? Ya lo entendí. Claro, tiene razón. Mire, hace poco yo compartí algo de ahí a quien admiro como un luchador social, o sea, Martin Luther King, que puede tener defectos como cualquiera de nosotros. Hasta me insultaron, lo insultaron a él, me insultaron a mí por poner una nota que le daba el valor como un representante social de una comunidad que necesitaba un representante así. Entonces, de hecho, él se puede decir que representó a toda la comunidad aquí, angloparlante, no solo a los afro, representó a los hispanos, representó a todas las minorías étnicas. Claro. Entonces, ¿cuál es la comprensión de la gente? O sea, pueden ver un error en esa persona, pero no ven eventualmente todo lo que pueda el 99.9 bueno que hizo. Entonces, me pregunto si aquellos que están señalándote, oye, mira, tú tienes una arruga aquí, ¿no? O sea... están mirando el puntito y no todo lo blanco que hay alrededor, ¿no? ¿Cómo será la vida de esa persona? Wow. O sea, ¿será realmente como está esperando que los demás sean? Claro.
Yo no, de hecho, como pastor uno no puede siquiera pretender que los demás sean perfectos, porque yo todavía no lo alcancé. La perfección mía no es propia, es Cristo en mí. Claro. Ya no soy yo, sino es Cristo en mí. Y también dice, ahora vemos por espejo oscuro cómo es que fui con los, pero después vamos a mirar cómo es que fuimos. O sea que eso es un proceso, no es como el alma, ¿no? Que no somos perfectos, pero un día sí vamos a ser, porque la iglesia va a ser perfecta. Amén. Ahora, lo interesante de esto, yo voy a poner que usted se puso de como chivo expiatorio, dicen en mi tierra. Voy a poner yo, existe lo que es la depresión y todos podemos traer un alto de depresión en nuestra vida, Panchito. Todas esas cargas. Tomando lo que él dice, ¿no? Claro. En mi caso, yo no conocía a mi padre ni a mi madre. Yo crecí en la calle. Literalmente, yo a los 5 años andaba pidiendo comida en la calle. A los 6 años yo andaba durmiendo en la calle, Panchito. A los 7 años, y ahí lo voy a dejar porque este testimonio lo doy en las iglesias. A los 7 años me doy cuenta de que tengo padre. Mi madre había muerto. Y vive a 15 minutos de mi casa. Y mi padre es muy rico. Wow. Y me quiere mirar ese día. Pero hasta ahí lo voy a dejar. Lo voy a seguir. Lo voy y lo miro. Lo conozco. Y cuando lo conozco, lo miro. Ni me toca, ni me abraza, ni nada. Me dice, te puedes ir, ya no te quiero mirar más. Fue la última vez que miré a mi padre. ¿A dónde voy con esto? Eso creo en mí. Si traía coraje a la vida, ahora le traía más coraje a la vida. Claro. Y crecí con ese sentimiento, como dice el hermano, ese sentimiento de coraje a la sociedad, coraje a mi familia, coraje a mí, un coraje desordenado. Y llega un punto que no sabe de dónde viene. Y no sabía, pero aquí está lo bonito. Cuando Dios me habla a los 17 años, le digo a Dios, espérate. Fui a una predicación, me gustó, me dijeron, acepte a Cristo. Espérate, le dije. Mira, yo traigo un coraje contra ti. Traigo un coraje contra la sociedad. No conocí a mi padre, una vez lo miré, a mi madre muere, bla, bla. Le dije, no quiero. Es más, te voy a servir, pero te pongo una condición. Aquí es donde te entra mi punto. Te pongo una condición, le digo. Y hablando al cielo, yo le digo, mira, te voy a orar todos los días sin faltar un día por un año, pero me quitas esta amargura que siento, que no sé ni de dónde viene ni qué es. Un desorden emocional. Pasó un día, Panchito, me metía, pasó, y yo, era puro lamento. ¿Por qué? Pues, mi oración pasó 2 días, una semana, dos semanas, la misma oración, pero no sin faltar un día. Le di un año al Señor. A los 2 meses, lo mismo. Al tercer mes, me di cuenta que mi oración era diferente. Claro. Ya era, cuán hermosos son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Claro, porque se va produciendo una catarsis, se va limpiando. Me empecé a enamorar de Dios, que me dormía hasta las 2, 3 de la mañana, porque yo alcanzaba a mirar el rostro en mi oración, alcanzaba ese punto, si me permite, ese éxtasis de mirar a Dios. Sí, claro. Wow. Resulta que no duró 3 meses y el Señor me sana de mis heridas. Mi pregunta para usted, hay gente que nos está mirando, nos está oyendo con depresión. ¿Hay respuesta para la gente sobre la depresión? Bueno, usted lo acaba de dar, precisamente. En sus palabras. Precisamente el mejor remedio antes que tomar pastillas y todo ese tipo de cosas es verse a uno mismo, juzgarse a uno mismo, en el mejor sentido de la expresión. Y en ese autoanálisis descubrir la falta que uno tiene, entregársela al Señor, o sea, porque hay falta, ¿no? O sea, en el sentido de que, no lo digo mal, pero hay un rencor escondido. Claro. Hay falta de perdón, incluso se necesita reconciliación consigo mismo, porque la primer persona, más allá de aquel padre que nos hubo abandonado, es con uno. Porque también, por ejemplo, un niño se puede sentir culpable. Mi papá se fue por mí. Es el típico, ¿cierto? Entonces ya generó una raíz de amargura. Y que la va a seguir llevando probablemente el resto de su vida. Si no lo encara, como usted lo hizo, porque usted operó en una sanidad que es total, que es a través de la escritura y la oración. Entonces, en realidad, ese proceso de sanación, que en psicología se le llama catarsis, que significa volcar, echar fuera, entonces uno se despoja de eso. O sea, toda la amargura, toda la hiel, todo eso
sale. Entonces, es cuando, como David cuando fue confrontado por Natán, y ese soy yo. Porque ahí tiene que venir la confrontación. Claro. Entonces, cuando viene la confrontación, cuando ya no estoy sintiendo el rencor que tenía al principio. Yo también tuve que perdonar a mi padre. Y tenía una decisión, ¿lo hago o no lo hago? Claro. Si no lo hago, lo voy a cargar toda mi vida. Entonces prefiero casarlo. Ya, perdonarle. Y fue el comienzo de la sanidad, ¿no? Ahora, hermano, hablando precisamente en esa línea de sanidad, por ejemplo, nosotros como familia de alguien que está padeciendo depresión, ¿qué sería, de qué manera podríamos ayudar para que esa persona pudiera superar la depresión? Puede ser un padre, puede ser mi esposa, mi esposo, de pronto hasta un hijo que está pasando por una situación de depresión. ¿Cuál sería lo que nosotros mejor podríamos hacer para ayudarle? Bueno, tenemos que precisamente producir la catarsis en la persona, o sea, que vuelque todo, que saque todo afuera, pero tendríamos que considerar si la persona afectada sabe lo que tiene. Entonces, eso necesita una ayuda, puede ser alguien cercano que tenga ese discernimiento para poder operar en ese marco. Es decir, bueno, yo creo que fulanito le está pasando esto por tal situación que pasó en su vida. La otra es, si no hay nadie presente que pudiera ayudarle en ese sentido, pues entonces se requiere de un profesional. Pero también la iglesia obra en ese sentido. La iglesia como comunidad de fe puede obrar en el sentido de orar en intercesión por la persona, y la persona va a ser sanada. Y en un momento dado no se da cuenta, pero entiende de que está experimentando un cambio. En el caso, si fuese de que, dejando esta parte espiritual de lado, de la parte espiritual, eclesiástica, cuanto antes se trate el conflicto, mejor. Porque cuanto más tiempo pasa, entonces más se afirma en la dureza del corazón. La dureza del corazón llega a causa de omitir o reprimir el dolor. Es decir, me abandonó, no pasa nada. Que haga su vida, a mí qué me importa. Entonces eso... El que me importa me está diciendo, sí me importa. Claro. Estoy lastimado, en otras palabras. Sí. Es lo que está diciendo. Sí me importa, me lastimaste, estoy lastimado. Pero mientras se mantenga en esa tesitura, pues no va a haber cambio. No va a haber cambio. Que es lo que dice hermano Panchito. ¿Cuál sería el procedimiento nosotros para acercarnos? Pero en este caso usted nos recomienda que sea alguien profesional que lo atienda a esa persona, ¿no? En este caso la iglesia también está para ayudar, como dice usted. Sí, a veces algunas iglesias tienen algunos grupos de trabajo de consejería, asesoramiento, y entonces hay ciertos mecanismos, algunos tipos de pequeñas fórmulas de contestar algunas preguntas, y entonces incluso a veces cuando hay prisa y quiero hacerlo o hace falta hacerlo rápido, entonces hay una especie de diagrama que se hace donde pones una línea en el medio de la hoja y para arriba y para abajo otras líneas, ¿no? 2, 3 líneas para abajo, 2, 3 líneas para arriba. Entonces está la línea de lo normal, bueno, muy bueno, excelente. Para abajo tenemos el normal, regular, malo, pésimo. Entonces vas marcando ciclos de 5 años en columnas verticales. En esos ciclos de 5 años, por favor, en la hoja escríbeme a qué edad tú experimentaste alguna situación que te sentiste que te afectó
Entonces van marcando, mira, a los 5 años me pasó esto, mi papá se fue, qué sé yo, a los 10 años mi mamá se murió, anduve en la calle, pero después estuve en un club donde mis amigos, y entonces va subiendo, o sea, va un tipo de recuperación social y entonces va compensando, ¿no? ¿Sí me explico? Claro, claro. Entonces se hace todo ese cuadro. Es un análisis. Sí, es un análisis, pero muy rápido y sencillo. O sea, en cuestión de 5 o 7 minutos. Y entonces ahí vemos, y cuando te marcó uno muy abajo así, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Esto, tal cosa. Ahí se va. Okay. Entonces ya tenemos la persona, aunque está afectado en su inconsciente, claro, es consciente de aquellas cosas que fueron piedra de tropiezo. Wow. Entonces, su propia conciencia se lo va a revelar. Sobre todo cuando se está trabajando para reflotar eso. Claro. Regularmente lo echamos para atrás, como dije al principio, claro, lo del mochilero Entonces, ahí se trabaja ya directamente con el punto en cuestión. Sería ya una forma de saber de dónde proviene lo que está pasando a esa persona, ¿no? Sí. Bueno, estamos aquí, hermanos, en Avanza Broadcasting Network. Me está acompañando hoy mi amigo, un locutor que, wow, famosísimo. Gracias, y me siento súper privilegiado de que esté aquí, al hermano Panchito Alegría, bueno, como hermano Francisco Alegría, pero en radio, ¿cuánto? Yo lo escuché por años, hermanos, todas las mañanas. Me levantaba yendo al trabajo, arriba con gozo en la mañana. Lo podemos hacer, Panchito, ¿cómo lo hacías más o menos? Ya no se puede. Ya no lo podemos hacer. Pero me recuerdo, ¿no? Y eso para mí es un gran privilegio que estés conmigo aquí. Gracias, y esperamos que vengan cosas buenas. Van a venir cosas bonitas, van a venir cosas que la gente va a estar en expectativa. Y yo te agradezco, ¿no? Que estés aquí. Todavía no nos despedimos, nos faltan unos minutos. Pero también está hablando con hermano Miguel Ángel Drago, hermanos. Él es pastor, es consejero, él es también maestro de teología. Pero ahora estamos tocando el punto de la depresión, aunque pusimos en Facebook, pusimos ahí el balance emocional, el balance mental, ¿no? Pero conlleva todo esto, que lo que estamos hablando, la depresión, de por qué la gente actúa como actúa. Mi pregunta, alguien que decía cuando hablábamos al principio, decía usted, bueno, la depresión no es diferente estar triste, o es diferente estar triste a estar deprimido, pero una persona que está sonriendo y gritando no necesariamente quiere decir que no está deprimida, ¿o sí? Que está gritando y eso. Que está contento, que de pronto aparentemente está sonriendo y que la persona... Ese no es el parámetro de que es una persona que no sufre depresión, ¿o sí? Bueno, en ambos casos se le puede llamar un éxtasis, que es llegar a un pico emotivo, ¿no? Entonces, el éxtasis puede ser positivo o puede ser negativo. La persona, por ejemplo, el ser humano, cuando para tener una cara de enojo, mueve como 54 músculos de la cara. Yo creo que yo muevo como unos 100 más o menos. Sí, y el de complacencia mueve en la mitad. Ok. Entonces lleva más esfuerzo enojarse que sentirse bien. Interesante. O sea, en lo biológico, en lo físico. Correcto. Entonces, todo eso va de alguna manera mellando, desgastando a la persona, aunque no se da cuenta. De la misma manera va turbando los pensamientos, las actitudes, va contaminando todo el ser, poco a poco. Poquito a poquito viene la contaminación. Sí. Pastor, ¿cómo actúa Dios en todo esto? Bueno, en primer lugar, la persona tiene que llegar al conocimiento de Cristo, pero no solamente a modo informativo, sino a modo de una verdadera y auténtica conversión. Precisamente el otro día en la clase les compartía cuántos de los presentes pueden asegurar que aquellas personas que ustedes le hicieron pasar al frente, al altar, y oraron por ello, y esta persona repitió la oración de salvación. ¿Tú me puedes asegurar que realmente lo dijo de corazón? ¿Tú me puedes asegurar que esa persona creyó en su corazón o simplemente te quiso sacar de encima? Claro. Pasar el momento. Entonces, como no podemos saber eso, es mejor que no exijamos a nadie eso.
O sea, uno tiene que presentarle el plan de salvación. Claro. Si la persona creyó o no, ya eso no es asunto nuestro. Eventualmente eso queda en las manos de Dios. Lo que nosotros podemos hacer es ayudar a la persona, que la persona pueda salir de sus conflictos de vida, de ese tipo de cosas. La iglesia, que puede tener un número de personas, que está bien radicada, que está bien establecida y todo eso, todas estas cosas. Mira, hay una iglesia que comenzó con 20 personas hace unos cuantos años. A los pocos meses ellos daban consejería y todo el tiempo, y fueron 80. En 3 años fueron 800. Y a los 7, 8 años ya eran como 1200. Wow, claro. El foco para crecer fue dar el servicio de consejería. Sí. Ahora, Pastor Miguel Ángel, a mí me gustaría tal vez unas palabras de parte de su corazón, de parte de esa relación que usted tiene con el Señor, a aquellas personas que le están escuchando y que le están viendo, que usted le dé una palabra de aliento, de ánimo, de esperanza, para saber de que sí se puede salir de la depresión. Si me permite, voy a poner una figura. Por favor. Esa cámara suya, pastor. En esta figura estaba ese burrito que no, parece que ya no podía llevar tanta carga, y lo echan a un pozo, ¿no? Como para que se muera. Entonces el burrito empezó a escarbar, y echaba la tierrita para atrás, y al final fue levantando todo un montón de tierra. montón, y se trepó por eso. Es decir, y pudo salir del pozo. Así tenemos que encarar nosotros los problemas. Tenemos que superar nuestra propia condición, ser consciente, tomar la actitud de David cuando fue confrontado por Natán y decir, ese soy yo, entonces necesito cambiar. Entonces tengo que salir de este pozo. Y la mejor forma, así como la figura del burrito, es trabajar en eso. O sea, porque tú me puedes ayudar, pero en realidad yo tengo que salir. Porque si yo no quiero salir del pozo, a ver si ustedes se asoman al pozo y dicen, oye Miguel, sube, ven. No, déjame, vete, yo me quiero morir. Entonces, claro, no va a cambiar nada. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que cambiar? Yo tengo que cambiar. Yo debo de cambiar. Yo debo de creer mi propia condición y darme cuenta de eso. Entonces, al darme cuenta, no me puedo quedar como espectador. Tengo que estar trabajando en eso. Voy a hacer algo. Voy a empezar, voy a dejar todo ya lo que estaba y voy a empezar a escribir el resto de mi vida en una hoja en blanco. Wow. No quiero manchas, no quiero cosas del pasado. No quiero decir que estoy rompiendo con mi historia, ni con los que están alrededor mío. Quiero decir que estoy rompiendo con aquello que fue una carga. Entonces, es una cuestión de decisión. Wow. Semejante al momento que pasó Jesús antes de ser reprendido, pero fue una situación de decisión. Y la vida está basada en decisiones. Esta sería la decisión más valiosa y más preciosa que puede hacer la persona, Panchito. Yo creo que, como dice el pastor, ahí empieza todo. Yo lo puedo ayudar, usted lo puede ayudar, nuestra pareja nos puede ayudar, nuestros hijos nos pueden ayudar, en la iglesia nos pueden ayudar, todo el mundo nos puede ayudar, pero el que tiene que tomar la decisión de recibir la ayuda y de querer es uno mismo. Así que, amigas, amigos, ustedes que estuvieron escuchando al pastor Miguel Ángel Drago, al pastor Manny, a este servidor, ¿saben qué? Sí se puede salir. Hay que reconocerlo, no se preocupe. Tranquilo, nadie lo va a juzgar porque no, ¿por qué está pasando eso? No, simple y sencillamente busque la ayuda, pero usted toma la decisión primeramente de querer salir de esta situación. Y sí se puede. Gracias, hermano. No, gracias a ti, Panchito. A mí me ayudó el Salmo 23, Salmo 91, Amén. Salmo 84. Esto me ayudó a mí. Hermano pastor, hay un número que podamos poner para que los hermanos, los pastores le hablen y puedan invitarlo a dar consejería a la iglesia. ¿Hay un número para hablar? Sí, gracias, hermano Manny. Mi número de teléfono es del área 951. A veces les parece lejos, una gente, pero es de aquí del área. 951-220-0375. Repito, 951-220-0375. Su servidor, Miguel Ángel Drago.
y encantado puedo visitar la iglesia de aquellos que me contacten para conferencias, talleres de matrimonio, ese tipo de cosas. Buenísimo. Gracias. Ahí va a aparecer el número, es el 951-220-0375. Ese es el teléfono, hermano pastor Miguel Ángel Drago. Usted puede comunicarse con él y él estará con usted en su iglesia dando lo que... Bueno, es que esto nomás fue meter los pies en el agua, porque se habló de todo un poquito, Y ¿no? es un tema muy extenso. Sí, es muy extenso. Gracias, pastor, por haber estado aquí. Gracias, hermano. La tercera ocasión Dios les bendiga, pastor. del Amén. precioso Amén. país de Argentina. Y a ver qué día nos invita a un asado. Ya me perdonó, señor. Pero ya lo perdonó, señor. Gracias por estar aquí. Gracias. Dios les bendiga. Gracias, Panchito. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Próximo viernes aquí tendremos al hermano Eduardo Reina. Él es un cantante ranchero, hermanos. Unas canciones, unas alabanzas preciosas. Aquí estará cantándonos y hermanos, tenemos ya gente que va a venir, hermanos, a poder pues a alimentarnos, ¿no? Alimentar nuestro espíritu, nuestra alma. Así es de que Dios les bendiga. DJ Manny Sepúlveda, nos veremos el próximo viernes. Dios les bendiga. Qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder maravilloso, poder maravilloso, poder. Qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder maravilloso, poder. Yo siento el poder del día de Pentecostés, poder maravilloso, poder.